¿Y si la serpiente del jardín del Edén no fuera realmente un animal, sino un extraterrestre? Ojo, que esta idea está por todas partes en Internet. Pero, ¿qué dice la Biblia de verdad sobre todo esto? Hoy vamos a separar el grano de la paja y a ver qué hay de cierto en todo ello. La pregunta es potente, ¿eh? ¿Y si la historia de Adán y Eva fuera, en realidad, nuestro primer contacto con una civilización de otro planeta? Es una idea que, desde luego, atrapa la imaginación, así que vamos a analizarla en profundidad. La teoría que corre por ahí, y que seguro que a muchos les suena, es esta: que la serpiente no era un animal cualquiera, sino un ser reptiliano, muy avanzado, el primero de una especie de élite secreta que a día de hoy supuestamente gobierna el mundo. Vamos, una narrativa clásica en el mundo de la conspiración. Pero a ver, que quede algo muy claro antes de seguir. Aquí la intención no es ridiculizar a nadie ni burlarse de estas ideas. Al contrario, lo que vamos a hacer es un análisis serio y para ello vamos a usar como única guía la fuente original de la historia, la propia Biblia. ¿Perfecto? Pues venga, aparquemos por un momento la ciencia ficción y vayamos directamente al libro del Génesis, a ver qué nos cuenta el texto original sobre esta famosa serpiente. Y fíjate, lo primero que encontramos es sorprendentemente claro. Génesis capítulo 3, versículo 1. Nos dice que la serpiente era uno más de los animales del campo que Dios había hecho. No deja mucho lugar a dudas, ¿verdad? No habla de un visitante de otro planeta, sino de una criatura de la tierra. Aquí está el meollo de la cuestión. La serpiente en el relato tiene como una doble naturaleza. Por un lado, es un animal físico, real, pero a la vez está actuando como un vehículo, un instrumento. La interpretación teológica clásica es que una fuerza espiritual, Satanás, la usó para poder llevar a cabo su engaño. Y ojo, que esto no es una interpretación moderna ni nada por el estilo, es que el propio Nuevo Testamento lo confirma. El libro de Apocalipsis, siglos después, se refiere a Satanás como aquella serpiente antigua, conectando de forma directa a la figura del Génesis con el adversario espiritual. La base bíblica, ya clara, vamos a ver cuáles son los 3 errores fundamentales en los que se apoya toda esta teoría reptiliana. A ver, el primer error, y es un error de bulto, es creer que era un ser híbrido. La Biblia no habla de un cambio de ADN, sino de una maldición sobre un animal. El segundo, la idea de un linaje biológico. Cuando se habla de la descendencia de la serpiente, el texto se refiere a un conflicto espiritual, no a una raza. Y tercero, y esto es muy común, es confundir los mitos de otras culturas, como los dioses serpientes, con pruebas de vida extraterrestre. En el fondo, el problema es de base. Esta teoría lo que hace es proyectar ideas de ciencia ficción del siglo XX o XXI sobre un texto espiritual que tiene miles de años. Es como intentar leer un manual de ingeniería como si fuera un poema. Sencillamente, estamos mezclando géneros que no tienen nada que ver. Y este punto es absolutamente crucial. La Biblia deja muy clara una distinción. La humanidad es creada a imagen de Dios. Es una categoría única, totalmente separada del resto de la idea de un linaje híbrido choca de frente con esta afirmación tan fundamental. Entonces, si descartamos a los alienígenas, ¿de qué va realmente esta historia? Pues esto nos lleva al corazón del relato, la guerra espiritual. Este versículo del apóstol Pablo es clave, porque define perfectamente la naturaleza del conflicto. La lucha, nos dice, no es física, no es contra sangre y carne, o en este caso contra escamas, sino contra fuerzas espirituales. El verdadero propósito de Génesis 3 es describir el origen del pecado, de la ruptura, y nos muestra un patrón muy claro. El engaño siembra la duda. La duda nos lleva a desobedecer, y la desobediencia acaba en rebelión. Esa es la verdadera tragedia del relato, no una invasión extraterrestre. Y esta es, al final, la idea central. La teoría reptiliana nos distrae, nos hace mirar hacia un enemigo físico, exterior, y así nos hace ignorar el verdadero conflicto que la Biblia describe, que es una batalla interna, espiritual, contra el engaño y contra el pecado. Y con esto llegamos a la parte final. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿cómo lo aplicamos? ¿Qué herramientas nos da este análisis para poder discernir la verdad en un mundo que está literalmente saturado de información y de teorías de todo tipo? Pues mira, aquí tenemos una especie de guía rápida, unas preguntas que cualquiera se puede hacer ante una teoría de este estilo. ¿Se apoya en lo que el texto dice claramente o más bien se basa en el misterio y en buscar el titular llamativo? ¿Respeta el contexto original o lo retuerce para que encaje en una idea moderna? Esta tabla resume la diferencia de enfoque a la perfección. La teoría de la conspiración nos pone delante un enemigo externo, físico, los reptilianos. El relato bíblico, sin embargo, señala un enemigo que es interno y espiritual, el pecado, que es impulsado por el engaño. Es totalmente natural querer entender de dónde viene el mal.
Lo que ocurre es que la Biblia no nos da una respuesta de ciencia ficción, sino una espiritual. Nos presenta un problema, el pecado, y también nos presenta una solución definitiva, la redención a través de Cristo, quien, según la fe cristiana, tiene autoridad sobre todas las fuerzas del mal. Y para terminar, simplemente queda una pregunta en el aire para reflexionar. A veces, al dejar de lado las teorías más modernas y espectaculares, redescubrimos la enorme profundidad de las verdades originales. ¿Qué parte de esta historia bíblica resuena de una forma nueva después de este análisis? Muchas gracias por la atención.